presentes en esta sala. Permítame que me presente ante ustedes. Soy Antonio Cicuende, presidente y uno de los fundadores de la Asociación Valenciana de Ciencia y Misterio, que recientemente ha sido creada. En nombre de todos los socios que formamos esta asociación, quiero agradecer vuestra presencia y dar las gracias al teniente alcalde don Juan Medina y al ayuntamiento en general del cual por su ofrecimiento de este salón de actos para este evento. Un evento que lleva como título Escena del Crimen. La recién creada Asociación Valenciana de Ciencia y Misterio tiene como objetivo difundir la cultura del misterio, de la historia, ciencia, tecnología desconocida, conspiración y sin olvidar temas tan clásicos como ufología, parapsicología, cosmos, enigmas, entre otras temáticas variadas. Siempre bajo una consigna fundamental en la asociación: la honestidad, respeto, seriedad y dejarnos atrás los valores humanos. El mundo del misterio ha creado una cultura nueva en la sociedad actual, una nueva forma de ver lo paranormal, enigmático y lo oculto. Y el objetivo se trata de comprender y conocer el mundo del misterio, del enigma que rodea la vida. Valoramos también la difusión de la lectura y por ello tenemos como motivación presentar las publicaciones de editoriales que ofrecen los mejores profesionales de estos temas. Hoy tenemos en la temática de esta conferencia a profesionales en su materia de investigación. Estoy seguro que nos hará disfrutar, descubrir y aprender. Gracias por vuestra atención. Estoy disponible entre el público para cualquier consulta y que deseen sobre esta asociación. Y ahora sí, ya vamos a dar comienzo dando paso a los que presentan este evento. Ima Argüelles. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a la Escena del Crimen. Gracias a este maravilloso público que nos acompaña esta tarde en este magnífico evento sobre Crónica Negra. Gracias al Ayuntamiento de Quart de Poblet, a toda su corporación, y tenemos el honor de tener a don Juan Medina entre el público. Gracias a nuestros extraordinarios ponentes, con una preparación pues sin igual. Sin duda os merecéis un evento como este, y nosotros también nos merecíamos un evento como este. Dicho lo cual, todo esto es gracias al trabajo de la Asociación Valenciana de Ciencia y Misterio. Os aseguro que ha sido un trabajo tremendo, pero cuando algo te apasiona, no hay nada que se te ponga delante para que se consiga el fruto. Pero lo que sí realmente quiero destacar por su labor incansable, y no os voy a turullar de datos, porque creo que todos sabéis bien a quién me refiero. Él es un reconocidísimo escritor, un gran investigador, conferenciante, experto en historia medieval, en mística, en religiones afroamericanas, colaborador en múltiples programas e infinitas revistas. Siempre ha ido por medio mundo buscando las extrañezas, las leyendas y sobre todo la verdad. Si alguien se merece de verdad un gran aplauso, él es Ángel Beitía. Muchas gracias, Emma. Gracias a todos por vuestra presencia. Gracias al Ayuntamiento de Quart de Poblet por su colaboración, disponibilidad, su ayuda. Como todos sabemos, el mundo del misterio no solo se resume en fenómenos paranormales, en ufología, en historia extraña. La criminología también forma parte, digamos, de este abanico de la cultura del misterio. El hombre, por decirlo así, el ser humano en concreto, ha tenido siempre la necesidad de matar en sus inicios, pero por un simple motivo: supervivencia. Pero con su evolución todo esto se ha ido convirtiendo en otro peligro, que es poder, codicia, sobre todo intentar superar a todos, es celo, venganza. Cada vez ha ido aumentando la criminología. Afortunadamente han surgido investigaciones en sus inicios hasta crearse con la evolución
digamos, las sociedades estas de investigación, conocemos todo el mundo, como el FBI, la CIA, o incluso aquí en España tenemos el CSIC. Pero a pesar de ello siguen existiendo asesinos seriales, bien resueltos los casos o bien todavía siguen siendo una duda. Aquí en España tenemos grandes crímenes, por desgracia, que todavía están sin resolver. Por ejemplo, aquí en Valencia tenemos un conocido caso de clase, por decir unos ejemplos, o bien el crimen de los Galíndez, también, o incluso los marqueses de Urquijo, también es otro crimen, está lleno de una, digamos, como una capa que todavía no sabemos qué es lo que está pasando detrás. Hay otros crímenes, no solo aquí en España, sino también a nivel internacional, como es el famoso caso de Zoya, Estados Unidos, o también, como no, el magnicidio del presidente de los Estados Unidos, Kennedy. Justamente, como molos, hoy nos va a adentrar un poquito qué es lo que ha pasado ahí. Sobre todo nos va a adentrar en algo que es tan novedoso en el mundo de la criminología, que es la psicología, que es cómo piensa un criminal, cómo vive, cómo actúa. Posiblemente nos imaginamos el rostro de un crimen, o sea, digamos, del asesino, como un ser, digamos, como un desfigurado, mal cuidado, pero a veces pensamos que tras una imagen amable siempre encontramos una de las personas como un asesino en potencia. Posiblemente vuestro compañero de al lado o compañera reúne las condiciones de ser un asesino en potencia, si analizamos su psicología interna. Como no, también tenemos un crimen tan famoso que todavía, a pesar de haber pasado más de 130 años, sigue estando sobre las mesas de las investigaciones. Es un mítico caso de Jack el Destripador. Desde 1888 todavía seguimos, digamos, indagando a ver quién ha sido, qué misterio rodea en aquel caso que ha tenido durante muchas generaciones en vida. Hoy, desde Uruguay, Javier Pombo nos va a ofrecer también una gran conferencia, por supuesto, estará abierto a las preguntas que van a hacer por el público. Y como no, también hemos visto muchas películas que nos han dejado, digamos, sobrecogidos. Nos han gustado el esquema que nos ha montado el director o los guionistas. Sin embargo, no nos damos cuenta de que muchas películas están basadas en casos reales. Por eso, Elena Merino nos va a contar ejemplos del mundo del cine, para que veamos cuáles son las películas que han sido basadas en sucesos auténticamente reales. Por eso, Inma, cuando tú quieras, podemos empezar nuestra escena de crimen. Perfecto. Pues nada, después de esta impecable introducción, vamos a empezar con un plato, pero fuerte, pero bien fuerte. Es un honor de verdad tener con nosotros en exclusiva desde Uruguay. Es a nivel mundial una de las personas más prestigiosas en ripología, un gran abogado y, como no, nos va a hablar del mítico caso de Jack el Destripador. Él es Gabriel Antonio Pombo. Un gran aplauso, ¿no? Bien, aparentemente ya tenemos el audio. Bueno, mis queridos amigos acá valencianos y no tan valencianos, pues me han venido a esta charla de este modesto expositor uruguayo que se ha encariñado tanto con España en general y bueno, y con esta zona en particular. Desde que el año pasado tuve la infinita suerte para mí de ser invitado generosamente por el grupo de ufología de Manises en abril del pasado año del 2018. Y bueno, y se ha reiterado, la generosidad de ustedes no tiene límites para mí, así que me siento muy complacido de estar acá, junto con mi compañera Liga Hernández. Hicimos un alto en nuestro viaje y siempre es un plus, un agregado estupendo poder compartir con los amigos.
Es más, nuestro viaje, además de ser un viaje de placer y de conocimiento, tiene distintas etapas y vamos a distintas localidades y lugares de la hermosa España. Uno de ellos Valencia, por el amigo Ángel Beitía. También iremos a Zaragoza, donde tenemos, por ejemplo, y ya aprovecho en los agradecimientos iniciales para una gran amiga, una literata llamada Susana Gómez, quien me hizo el honor de prologarme mi último libro, la novela El animal más peligroso. Y bueno, y así en distintos lugares de España. O sea, este viaje también para nosotros es un pretexto para compartir con buenos amigos que también comparten con nosotros ese gusto por la cultura del misterio y por algunos misterios muy específicos, muy especiales, que hicieron que alguien como yo, que básicamente es un abogado, convirtiera en un pasatiempo que lo llenara de entusiasmo y a lo largo de los años lo hiciera un modesto investigador y conocedor del tema, básicamente del tema de la era victoriana y de los crímenes que se sucedieron en esa extraordinaria era de nuestra historia, la era victoriana. Y más concretamente aún en el caso que da mérito al motivo de la exposición de esta tarde-noche aquí en Poblet, que ya me explicaron que no es Valencia, sino que es una localidad cercana, perdón de mi ignorancia geográfica. Bueno, el motivo de mi exposición será básicamente, muy a grandes rasgos, el famoso caso de Jack el Destripador. Pero para que tenga un poco de amenidad y para que no sea simplemente algo que los buenos oyentes puedan leer en internet o a partir de películas básicas sobre el tema o libros muy básicos, para que tenga un poco de valor mi presencia aquí, voy a tratar de introducir elementos distintos y voy a tratar de jugar con vuestra imaginación. Como ven, no he traído PowerPoint, lo cual ha sido una suerte porque ha habido un problema técnico que quizá perjudique a los muy buenos expositores que me van a seguir, como el amigo Ramón Mores. Espero que se solucione y pueda el PowerPoint darme la oportunidad de pasar sus buenas imágenes sobre el tema que él va a llevar adelante. Bueno, pero termino con algunos agradecimientos y ya inicio esta charla, que la idea es de más o menos una hora que se me ha asignado, dedicarle 35 minutos, 40 minutos a un monólogo y después unos 20 minutos para aquellos de ustedes que tengan deseo de hacerme preguntas y que modestamente consideren que yo pueda contestarlas. Voy a estar con mucho gusto contestándolas. Otros agradecimientos es a mi amigo madrileño Martín Hernández, a mi también madrileño amigo Antonio Rodríguez, bueno, y en general al grupo de amigos de Valencia y de aficionados a la ripedología, encabezados por Ramón Moles, de los cuales creo que ya entre los oyentes hay varios participantes de ese grupo de Facebook. Bueno, muy bien, como dije al inicio, la idea es que encendamos un poquito la imaginación y nos acordemos de aquellas películas que podamos haber visto sobre el tema de Jack el Destripador, lo que podamos haber leído, y bueno, nos imaginemos por un momento que estamos entre las brumosas calles de la localidad de Whitechapel. Primero ubiquémonos geográficamente. ¿Dónde se sucedieron estos crímenes que fueron emblemáticos, que fueron icónicos para la criminología mundial? Bueno, en un muy pobre y misérrimo distrito del este de Londres, llamado Whitechapel. El año en que se sucedieron estos crímenes fue 1888, lo cual quiere decir que ya hace más de 130 años que han sucedido, y por lo tanto, como no hace falta que yo se los advierta, porque todos ustedes básicamente lo han leído, es un misterio que nunca se ha resuelto, porque el asesino o la serie de asesinos que, digamos, ensañaron con las pobres prostitutas que fueron las víctimas en esa oportunidad, jamás fue capturado, jamás fue desenmascarada su identidad y sigue siendo un misterio y uno de los arcanos de la criminología más importantes que se mantiene actualmente. Y me atrevo a decir que nunca se va a solucionar y que quizás es bueno que nunca se solucione, porque
porque evidentemente después de 130 años, por lo menos a partir de esos macabros sucesos, de esos lamentables y trágicos hechos, ha habido algunas cosas positivas, a diferencia de otros casos criminales que no dejaron nada de positivo y de favorable. El caso de Jack el Destripador permitió un empuje a la criminología, a las primeras técnicas de identificación mediante las huellas dactilares, que 3 años después de estos crímenes, o sea, en 1891, se llevó a cabo los primeros experimentos y la primera metodología de huellas dactilares. Y no se hubiera podido lograr estos éxitos en la detección del crimen y en la persecución de los asesinos si no hubiera sido por ese fracaso monumental que sufrió la policía más importante de la época, la famosa Scotland Yard de Inglaterra. Puede parecer una paradoja de que algo tan macabro, algo tan lamentable como el hecho de que un individuo psicopático o una serie de individuos, quizá un grupo, se ensañaran con pobres mujeres, dejaran un tendal de muerte y, sin embargo, haya habido cosas positivas y rescatables. Sí, en este caso las hubieron. El caso de Jack el Destripador no solo es un caso que tiene que ver con lo criminal, con la criminología, sino que tiene aristas y facetas de tipo histórico y de tipo social que han sido tremendas. Por lo tanto, si bien, como dije al principio de estas palabras, mi idea no es abrumar al oyente con conocimientos y datos que los puede conseguir en la Wikipedia, por ejemplo, o en otros canales de información, sí no hay más remedio que hacer una mínima cronología, aun cuando estemos lloviendo sobre mojado y aun cuando los oyentes tengan conocimiento de cuáles fueron los hechos básicos que estructuraron el caso criminal de Jack el Destripador. Bien, les pedí primero que enciendan esa gran herramienta que es la imaginación, el recuerdo, y que traten de meterse en esa era victoriana que básicamente, como dije, fue el año 1888, donde comenzaron estos sucesos lamentables. Y bueno, que por la imaginación del oyente pasen, digamos, las escenas de los caballos traqueteando sobre los empedrados, pasen las escenas de los grandes señores de la época con sus chisteras, con sus bastones, las mujeres muy bien vestidas, yendo a los teatros y a los music hall de la época. Pero bueno, esto pasaba en el West End, en la parte pujante del gran Londres victoriano, y era un contraste tremendo con lo que sucedía en los arrabales, en la zona este de Londres, y sobre todo en una localidad o distrito llamado Whitechapel, Capilla Blanca. Ese es el título. Así se designaba y se designa hasta el día de hoy a ese pobre distrito del este londinense que terminó siendo icónico. ¿Por qué? Porque en él se llevaron a cabo algunos de los crímenes no más sangrientos, quizás, aunque obviamente hubo un gran encarnizamiento hacia las víctimas, pero sí de los más recordados porque se fueron llevando adelante una serie de eventos que eran totalmente inéditos, no habían sucedido nunca. Primero, el concepto del primer asesino serial urbano. Y acá tenemos que detenernos un segundito. La palabra asesino en serie nos parece muy moderna. Todos suponemos que es algo que es totalmente novedoso y que no podía existir en aquella época, y es verdad, pero no porque no hubiera realmente asesinos que mataran en forma serial, guardando las características y las peculiaridades que la criminología exige para un criminal de estas características. Sí, antes de Jack el Destripador hubo otros criminales que tuvieron ese mismo modo de operar, esa misma victimología, o sea, que realmente podrían ser clasificados como asesinos seriales. Pero ¿por qué se dice que Jack el Destripador es el primer asesino en serie de la historia? Se dice porque se dieron algunos fenómenos en esa Inglaterra victoriana que eran inéditos, que no se habían dado nunca. Sobre todo
por la gran pujanza de la prensa sensacionalista y amarillista de la época. En ese año de 1888 había un gran problema con la prensa y los periódicos y se generaron una serie de disputas entre los periódicos de la época. Yo pongo en mis libros como ejemplo de diario icónico, emblemático, al diario Der Tag. Es un periódico que fue fundado en enero de 1888. Ese periódico casi no tenía tiraje, estaba destinado a fundirse en pocos meses, hasta que sus editores dieron un filón en unos sórdidos crímenes que comenzaron a partir de agosto, del 31 de agosto de 1888. Y a partir de allí, este periódico Der Tag propaló no solo información, dándole pábulo a la morbosidad y exagerando muchas veces los detalles de esos crímenes, sino que llegó a propagar ideas y noticias de falsedad, o por lo menos muy dudosas. Y lo mismo sucedió con el Evening Post, que era su gran competidor, y lo mismo sucedió después con The Times. Entonces se fue dando una guerra periodística que fomentó una histeria colectiva. Por lo tanto, se instala en la sociedad británica una histeria colectiva donde quizás una serie de crímenes que hubieran pasado desapercibidos o al poco tiempo minimizados, se recorrieron como reguero de pólvora todo el territorio británico y más allá, al punto tal que incluso en América, en Estados Unidos, se tuvo conocimiento de los mismos y la prensa norteamericana también comentaba a diario las alternativas de lo que estaba sucediendo en ese distrito de Whitechapel. Cronológicamente, ¿cómo empezaron estos sucesos? La historia registra el 31 de agosto de 1888 la muerte de la prostituta Marian Nichols, apodada Polly Nichols. Se encuentra su cadáver a las 3:45 de la mañana en medio de la ronda del guardia civil John Neil, uno de los tantos guardiaciviles de la Policía Metropolitana. Previamente, unos pocos minutos antes, habían pasado por esa penumbrosa zona dos trabajadores de mercado, uno de ellos llamado George Cross, cuyo segundo apellido es Lechmer, y un segundo trabajador de mercado que iba con su carro y con las baratijas y con los enseres que iba a llevar al mercado para comercializarlos, llamado John Paul. Bueno, estos dos trabajadores del mercado, creyendo que se encuentran con una lona tirada en medio de un pasadizo, se acerca uno de ellos y ve que se trata de una mujer desmayada. Y llama al otro y le dice: «Hey, Paul, ven, ayúdame, acá hay una señora que ha sido atacada o tiene un desmayo». Y el otro se acerca y le dice: no, esta mujer está muerta. Y el primero que la encuentra le dice: «Bueno, ayúdame a levantarla». Y este le dice: no, yo no la toco. Y en ese momento, según describe en la encuesta judicial, John Paul comenta: «En ese momento me di cuenta que la habían matado, porque se dio cuenta de que se trataba de un crimen. Si bien miró a todos lados y no encontró el arma, sí pudo observar el tremendo tajo de izquierda a derecho del cuello de esta víctima, donde manaba apenas sangre». Este fue uno de los hechos muy llamativos. El cuerpo de esta víctima apenas se encontraban rastros hemáticos alrededor de ella. Bien, cuando estos dos trabajadores de mercado huyen del lugar un poco despavoridos y un poco con la intención de buscar a un guardia civil, como les dije momentos atrás, otro policía llamado John Neil hace su recorrido habitual y enfoca su linterna y descubre la víctima. Por lo tanto, muy nervioso, toma su silbato, sopla y llama a sus compañeros. Y en pocos minutos
se llena sobre esa zona de Bajo Rock, así se llamaba, una zona donde había un matadero de caballos, donde continuamente entraban y salían operarios, una zona muy transitada en esa hora nocturna, donde sin embargo llamativamente nadie había escuchado nada, porque después cuando se lleva a cabo la encuesta judicial se le pregunta al velador nocturno de la plaza que estaba cerca de la zona donde encuentran a la víctima, y dice, bueno, yo estuve en Veja toda la noche, pero no tuve la menor conocimiento, no escuché gritos ni nada. Se le pregunta también a las vecinas, a gente que dice, bueno, haber estado esa víspera en Vela, nadie escuchó sonidos de pisadas ni gritos. Y bueno, acá aparece el primer misterio. Ya en este primer crimen tenemos el misterio de que esa noche había llovido y sin embargo los vestimentas de la víctima y su cuerpo estaban secos y prácticamente no se encontraba rastro de sangre ni tampoco se encontró el arma asesina. ¿Qué había sucedido? Algunos autores entienden de que en realidad Polly Nichols no falleció en esa zona sórdida de Back Row donde fue encontrado su cadáver, sino que fue transportado su cuerpo desde otro lugar donde se cometió el crimen, quizás en un carruaje o en algún vehículo similar, cerrado, donde se le llevaron a cabo las amputaciones, las feroces amputaciones que recién serían descubiertas en la morgue de Whitechapel, por Ralph Jewelin, el médico forense, el cual, cuando fue llamado por la policía y se apersona al lugar del crimen, en su examen in situ, no logra advertir mayores rastros, por supuesto, detecta que la mujer había sido asesinada, pero no es capaz de advertir la devastación que sobre ese cuerpo había causado el homicida. ¿Por qué? Porque tenía puesto la víctima un grueso corsé, estaba pudorosamente cubierta su anatomía, incluso con esos viejos faldones y esas grandes enaguas de la época, por más que era mujer que se dedicaba a la prostitución. Y bueno, recién cuando el exánime organismo de Polly Nichols es examinado en la morgue, el médico forense puede comprobar las crueles amputaciones que había sido objeto de esta mujer. Y esto era algo totalmente novedoso, inédito, inexplicable, porque si bien Whitechapel y el este de Londres y sus distritos misérrimos era una zona donde había un grado de violencia importante, nunca se había dado a tal grado de lesanía, de insanía contra una víctima, al punto tal que esto dejó perplejo al médico forense actuante, y así lo manifestó en su informe de la autopsia, y fue llamativo. Ya en este primer crimen se sonaron las alarmas como de que no era un asesinato más de los que se cometía por los motivos más tradicionales y más vulgares, como el robo, como una agresión sexual, un intento de violación sucedido del crimen, sino que había algo más. A este caso que, como les acabo de decir, es el caso inicial de las víctimas de Jack el Destripador del 31 de agosto de 1888, le habían precedido dos crímenes anteriores que el periodismo de la época adjudicó al mismo criminal, pero que hoy por hoy, y ya hace bastante tiempo, está totalmente desestimado de que estas otras dos mujeres que precedieron a la muerte de la prostituta mediana Polly Nichols fueran objeto del mismo asesino. Ellas fueron el 3 de abril de 1800, siempre vamos a hablar de 1888, vamos a hablar de un periodo brevísimo de tiempo, porque esta es otra de las peculiaridades que tiene este caso criminal. O sea, a todos nos suena Jack el Destripador y ha adquirido una ingrata fama hasta el día de hoy, al punto tal que se ha hecho toda una, digamos, hay tours guiados en Londres, a los cuales tuve ocasión el año pasado de concurrir. Bueno, hay toda una industria que saca un gran beneficio económico
de estos actos que ya datan de 130 años atrás. Pero sin embargo, hasta ese momento no habían habido en esa zona actos de una violencia tal, no había habido un asesino serial como tal, porque las otras dos mujeres, también prostitutas, que precedieron a la víctima, sin duda, digamos, tradicional o canónica, Jack el Destripador, fallecieron el 3 de abril del 88, un día de Pascua. Una pobre viuda que se dedicaba a la prostitución llamada Emma Elizabeth Smith fue agredida por un grupo de gamberros, o sea, un grupo probablemente de individuos que se dedicaban más que al proxenetismo, eran los llamados chicos de la calle Nichols. Nichols era una calle donde tenían sus guaridas estos gandules, estos truanes, que se dedicaban a extorsionar a las prostitutas. No eran mafias organizadas al estilo, por ejemplo, de las mafias del Chicago de la década del 30, 40, de Al Capone, donde daban una protección a cambio de algo, sino que simplemente extorsionaban y les cobraban un canon a las meretrices. Bueno, y Emma Elizabeth Smith, la primera de las víctimas, no de Jack el Destripador, pero sí la primera víctima de un homicidio sangriento, fue objeto de una agresión por parte de una de estas bandas de delincuentes menores y ni siquiera de proxenetas, de extorsionadores. Posteriormente, el 7 de agosto, se encuentra el cuerpo de Martha Taibran, también otra prostituta. La característica es que, si bien fallece en Whitechapel y es objeto de una carnicería realmente sobre su cuerpo, porque se le infieren a su cuerpo 39 puñaladas, el modus operandi es tan disímil que todos los expertos están de acuerdo de que esta víctima no perteneció al elenco de las víctimas mortuorias de Jack el Destripador. Pero lo que quería resaltar sobre todo es la brevedad en el tiempo de los crímenes, porque además de haber comentado estos dos crímenes precedentes, les acabo de decir que digamos, la serie o la retaíla homicida comienza el 31 de agosto del 88 y concluye el 9 de agosto del 88. Quiere decir, estamos hablando de unas pocas semanas, estamos hablando de un par de meses. Y esto es algo totalmente insólito a nivel de criminología, de que un criminal, que un asesino que opere en un espacio de tiempo tan breve haya logrado una notoriedad tan extraordinaria y que haya sido icónica y emblemática como fue el caso de Jack el Destripador. Pero como también les dije, había otros detonantes que llevaron adelante toda una histeria colectiva en el británico medio. Básicamente la prensa que tenía esas, digamos, esos móviles espurios. Puse el ejemplo del periódico sensacionalista La Estrella de Star, pero había otros, por supuesto, que multiplicaron, cuadriplicaron y quintuplicaron sus tirajes gracias a propagar los detalles sensacionalistas de esos crímenes. Y a los pocos días de la muerte de Polly Nichols, llega el deceso de la segunda víctima reconocida, tradicional, canónica, del asesino que todavía no se le conocía como Jack el Ripper, sino que se lo conocía simplemente por la prensa y por los medios policiales como el asesino de Whitechapel. A falta de otro calificativo o mote criminal, se le llamaba el asesino de Whitechapel porque geográficamente era Whitechapel su coto de casa. Bueno, Annie Chapman fallece también víctima del que se convertirá en característico corte en su cuello de izquierda a derecho por un cuchillo filoso de hoja larga que previamente sufrió estrangulamiento. Toda la sensación que dio es que, al igual que pasó con Polly Nichols, aunque la diferencia es que Polly Nichols probablemente no haya sido ultimada en el lugar donde se encontró su cuerpo, y Annie Chapman sí, bueno, el asesino la sorprendió y probablemente la engatusó fingiéndose ser uno de sus clientes. En aquel entonces, en ese sórdido distrito de Whitechapel, la prostitución y el acto sexual se llevaba a cabo de la manera más burda, ¿no? O sea,
no en burdeles ni en lugares cerrados, sino simplemente a recovecos, en callejones donde la prostituta levantaba sus amplios pollerones de la época y a sus espaldas el cliente consumaba el acto sexual. Bueno, estas características facilitaron la tarea del homicida, porque probablemente fingiéndose un cliente, tenía inerme a la mujer. Además, las propias prostitutas se llevaban a su victimario al lugar donde le era más fácil llevar a cabo la agresión, a esos recovecos, a esas callejuelas donde no transitaba la policía, donde no había otros testigos, y bueno, en forma llamativa y sin quererlo, por supuesto, ayudaron en su triste muerte al asesino. Bien, dijimos que entre el primer y segundo de los crímenes pasaron unos muy pocos días. 31 de agosto del 88 el primero, 8 de septiembre el segundo, Elena Chapman. ¿Qué sucede en este interín? Bueno, además de todo el despliegue de la prensa y de ese temor colectivo, ese temor colectivo empieza a dar algunos resultados muy nocivos para los comerciantes de la zona. ¿Qué pasa? Las mujeres, aunque no ya las prostitutas, sino las mujeres de clase media o trabajadoras, las mujeres que tenían que salir a hacer compras, a hacer su vida social, estaban aterrorizadas, por lo tanto no salían, o restringían sus actividades al máximo. Esto repercutía negativamente en los comerciantes de la zona. Por lo tanto, los comerciantes de la zona crearon una agrupación llamada el Comité de Vigilancia de Whitechapel. 2 días después del atroz segundo crimen de Jack el Estripador, que todavía no se llamaba así, el crimen sobre Elena Chapman, se funda una agrupación integrada por varios comerciantes de la zona, encabezada por un comerciante de origen judío llamado George Akinluz, o Lax, y integrada inicialmente por 16 fundadores que, viendo la impotencia de la policía para capturar a este asesino y para, en definitiva, cortar de raíz ese problema económico que estaban sufriendo también, porque sus comercios estaban sufriendo el deterioro de que las mujeres en general no consumían, no salían, estaban aterrorizadas en sus casas. Bueno, este comité de vigilancia, que sí se le llamó, que fue una especie de ONG temprana de la época, una ONG, Organización No Gubernamental Victoriana, tomó varias medidas para tratar de ayudar a la policía, la cual no daba pie en bola, no tenía recursos, y pese a la fama de policía eficaz que tenía Scotland Yard, o sea, la Policía Metropolitana de Londres, por primera vez se enfrentaba a un enemigo superior que la tenía totalmente desconcertada a esta eficaz policía londinense. Por lo tanto, los comerciantes de la zona crean ese grupo no gubernamental llamado el Comité de Vigilancia y llevan a cabo algunas medidas para tratar de desenmascarar y capturar al criminal y terminar con el problema. Una de ellas fue tratar de ofrecer una recompensa. Solicitaron al Ministerio de Interior británico el ofrecimiento de una recompensa pública, pero el gobierno de la reina Victoria, y concretamente del primer ministro Lord Salisbury, hagamos un interludio aquí para decir que en ese momento había un gobierno conservador en Gran Bretaña. La puja era entre el gobierno conservador, cuyo máximo exponente era Lord Salisbury, y por otro lado los liberales, el Partido Liberal encabezado por William Gladstone. El gobierno de la época, el Lord Salisbury, le negó al Comité de Vigilancia la posibilidad de ofrecer una recompensa pública. Pero sí, este Comité de Vigilancia pudo llevar a cabo otras medidas de importancia, aunque terminaron siendo ineficaces para capturar al asesino, que como ya sabemos nunca fue capturado ni desenmascarado. Por ejemplo, contrataron a un grupo muy pequeño, muy reducido de detectives privados.
la historia registra los nombres de Charles Legrand y de John Batchelor. John Batchelor era un ex policía jubilado de la Metropolitana, y Charles Legrand era un detective privado clásico que ni siquiera era británico, sino que era de origen francés. Están registradas las escasas actividades que pudieron llevar a cabo estos detectives, y que básicamente fueron de interrogatorio de testigos, de recolección de pruebas, de fomento y ayuda de los colaboradores del grupo del Comité de Vigilancia de Whitechapel, el cual había creado patrullas colectivas que estaban integradas por vecinos de la zona, por estudiantes, por un montón de gente con muy buenas intenciones pero sin profesionalidad, y que su actuación fue vana, fue estéril, pero que se sumaron a la policía y de alguna manera presionaron al criminal. ¿Por qué? Porque las calles de Whitechapel y del resto de las localidades londinenses de noche estaban atestadas no solo de policías, sino de estos vigilantes y colaboradores privados que con mucho entusiasmo la recorrían, las calles, las tabernas, las pensiones. Eso de alguna manera creó un cierto acoso en el criminal, y como veremos un poco más adelante, este cambió su modus operandi. Pero todavía no lo cambió cuando se inició la creación del Comité de Vigilancia de Whitechapel, que como dije fue el 10 de septiembre del 88, 2 días después del segundo crimen de Jack the Ripper. Pasa todo el mes de septiembre, incluso pasa el mes de septiembre, exactamente, bien digo, y llegamos al último día de septiembre, el 30 de septiembre. En la madrugada del 30 de septiembre de 1888 es un día fundamental, porque se llevó a cabo en esta noche algo que es insólito en criminología. Se llevó a cabo un doble crimen. Se la conoce como la noche del doble acontecimiento. ¿Por qué? Porque en un breve lapso separado de 30 minutos, el mismo criminal, y no hay dudas que fue el mismo criminal, perpetra 2 crímenes sobre 2 víctimas distintas, obviamente, y ambas prostitutas. El primer crimen de esa noche del doble acontecimiento, esa madrugada del 30 de septiembre de 1888, fue sobre la prostituta de origen sueco llamada Elizabeth Strider. Esta mujer tuvo una noche de mucho fragor en cuanto a sus relaciones sexuales, en cuanto a los clientes que había tenido. Incluso el último cliente que le observa va con ella y va a un pequeño expendio donde se vendían frutas, y su ocasional acompañante le compra unas uvas a esta mujer. Aquellos que hayan visto la película Desde el infierno, protagonizada por Johnny Depp, recordarán la escena donde el inspector Aberman, que estaba encarnado por Johnny Depp en esa película, se agacha en la escena del crimen de una de las víctimas y recoge tallos de uva, y le explica a los otros policías que le preguntan ¿y por qué hay rastros de uva? Lo que pasa es que las uvas, le explica Johnny Depp, o sea, el inspector Frederick Downey, se las compra el asesino a sus víctimas porque son muy costosas, y es una manera de ganarse su confianza para tenerlas inermes y después atacarlas. Bueno, más allá de que sea muy discutible esa hipótesis de que el asesino se valía de regalar de uvas a sus víctimas, y que quizá esas uvas las empapaba en láudano o en algún tipo de narcótico que ayudaba a que estuvieran más inermes, más allá de eso, la verdad es que la víctima, Liz Stray, sí estaba consumiendo uvas obsequiadas por ese ocasional galán que tuvo, que fue uno de sus últimos clientes, minutos antes de que la atacara brutalmente en el pasadizo de la calle Berner, en la parte de atrás de un club social dedicado a actividades políticas, el Club de los Muchachos Obreros de Whitechapel, así se llamaba. Bueno, la particularidad es que esta mujer
no sufre, una vez victimizada, la carnicería brutal que sí habían sufrido sus dos predecesoras, ¿no? O sea, no se les traen órganos, ¿no? Ya a Annie Chapman, el asesino le había extirpado algunos de sus órganos internos, de ahí que posteriormente no es en vano el mote de Jack el Destripador precisamente. Pero Lee Stride, llamativamente, solo tenía un corte, pobre, alcanzó para quitarle la vida, un corte en su cuello izquierda y derecha. Se la encuentra el portero de ese club social que les vengo mencionando, donde precisamente esa noche se llevaba a cabo una velada de canto y de baile muy movida, pero este hombre, que era el portero de ese club social, va con un carro y también tenía una segunda ocupación, que era vender baratijas, y su pony, el pony que arrastraba el carro con las baratijas que este hombre llevaba hacia el club social, se tropieza prácticamente en ese oscuro pasadizo de la calle Werner con el cadáver inerme de la víctima Elizabeth Stride, y es el que da anuncio a los demás participantes del club, y posteriormente a la policía se da aviso del fallecimiento de esta mujer. Pero también hay otra particularidad en este crimen, una particularidad que vale destacar, y es la siguiente. Unos minutos antes de que el portero del establecimiento, cuyo nombre era Luis Diesmuch, un nombre difícil de pronunciar, unos minutos antes de que el portero del establecimiento, que llevaba su pony y su carro, se tropezara con el cuerpo de Lee Stride, bueno, hubo un testigo, un judío que recién había llegado a Londres a trabajar y que no conocía el idioma inglés, que iba transitando casualmente rumbo a la pensión a la cual vivía, que estaba de paso al lugar donde se comete este crimen, y este hombre puede visualizar a dos sujetos atacando a una mujer. Mejor dicho, uno de los individuos la aferraba por el cuello de la mujer, la zarandeaba, ella pidió unos gritos un poco ahogados de auxilio, pero eso no fue lo más interesante. Lo más interesante es que mientras este hombre, el recién llegado judío, llamado Israel Shiguar, ve esa escena, se percata que desde el otro extremo del portillo de la calle, saliendo de una esquina donde estaba situada una cervecería, había otro sujeto que estaba haciendo las veces de lo que vulgarmente llamamos campana, o sea, estaba ayudando, cooperando con el ejecutor principal, y estaba estratégicamente colocado para darle aviso y advertirle por si venían algunos intrusos, algunos viandantes, para advertirle al ejecutor principal que detuviera o la agresión o que escapara. Y no solo eso, sino que cuando el segundo sujeto que está en la escena del crimen advierte la presencia de este involuntario testigo, del señor Israel Shiguar, saca un cuchillo de sus ropas y se lo muestra con la intención de amedrentarlo, de ahuyentarlo. A su vez, el otro individuo que tenía aferrada a la mujer, que la había tirado al piso y estaba por concretar ya el crimen sobre ella, también advierte la presencia de este ocasional testigo, toma en cuenta de que se trata de un hombre de religión hebrea, judío, porque estaba vestido con todas las características propias de los judíos de la época, y lo mira mientras tiene sometida a la víctima, levanta la cabeza y le lanza un insulto, le dice: Lipski, vete de aquí, Lipski. ¿Qué quería decir Lipski? Pero Lipski era para el PSN, para la zona esta de Londres y para aquella época, un insulto hacia los judíos, una manera peyorativa de tratarlos. ¿Por qué? Porque el anterior año de 1887, en esa zona también, un judío llamado Israel Lipski había asesinado a una anciana y había sido ejecutada por ese crimen. Y por lo tanto, ese crimen
había generado mucha xenofobia, había generado mucho antisemitismo, había, por lo menos, si no generado el crimen en sí, había sido un revulsivo, un detonante de cierto odio o rencor hacia los judíos en general, que en esas zonas pobres del este de Londres se hacían más presentes que en otras de Inglaterra. Bueno, lo cierto es que el testigo israelí Sheward, al ser descubierto, al ver esa escena tan impactante, bueno, realmente se acobarda, sobre todo porque el segundo de los participantes en el ataque, el que oficiaba de campana, le exhibe ese cuchillo y escapa rápidamente de la escena del crimen. Muy bien. Voy a seguir un poco con la cronología de los crímenes y después voy a volver sobre este avistamiento de dos individuos en la escena del crimen de Lisa Stray, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una importancia fundamental, porque tiraría abajo toda la hipótesis tradicional de que Jack el Destripador fue un lobo solitario, fue un asesino que actuó en forma solitaria, un psicópata individual, sino que ya nos adentraría a la teoría con una prueba basada en un testimonio presencial, de que había dos individuos actuando en forma conjunta y mancomunada, y si tenemos dos individuos ya tenemos una conspiración. Pero sigamos un poquito adelante en esa noche del 30 de septiembre. Como les dije, es una noche emblemática para la criminología mundial porque se da un fenómeno que rarísimamente ocurre, que es que haya en un lapso tan breve de tiempo, de poco más de media hora, dos víctimas a manos evidentemente de un mismo asesino. ¿Qué sucede? 30 minutos después de encontrado el cuerpo inerte, como ya expliqué anteriormente, de Elizabeth Stray, y que se da la voz de alarma y que la policía de la zona viene, ingresa a ese club político donde todavía había participantes, club político donde se desarrollaba una fiesta en definitiva, donde la policía empieza a requisarlos, a chequear a todos los participantes, donde también hace todas las actividades propias de la búsqueda, del rastreo del victimario en forma infructuosa. 30 minutos después, a pocos kilómetros de allí, en la Plaza Mitre, en la emblemática Plaza Mitre de Londres, aparecerá otro cuerpo, este sí, mutilado en forma terrible, de la también prostituta Catherine Kate Edowes. ¿Qué particularidad tiene este crimen, aparte de la rareza de que estamos ante dos asesinatos cometidos en un espacio-tiempo tan breve, cosa que es insólita a nivel criminológico? Tiene otra particularidad geográfica y política, que es la siguiente. El asesinato de Catherine Edowes se concreta en una zona donde la jurisdicción la tenía la policía de la City de Londres, ¿no? Porque hay que aclarar que, por un lado tenemos, sobre todo imperaba en aquel momento, con jurisdicción y competencia sobre Londres y el resto de Inglaterra, teníamos a la Metropolitan Police, a la policía metropolitana, y en una pequeña zona de la ciudad vieja de Londres, que integraba la zona de Westminster y también algunos barrios circundantes del este de Londres, como por ejemplo Whitechapel, pero no todo Whitechapel, sino una pequeña región dentro de la cual se incorporaba la llamada Plaza Mitre. Bueno, ahí se encuentra el cuerpo sin vida de Catherine Edowes y ¿qué sucede? Bueno, sucede que hay un choque de jurisdicciones y de competencias entre ambas policías. Muy bien, y por último, porque ya veo que el amigo me está diciendo que se me acaba el tiempo, por lo menos voy a terminar con el último crimen canónico, rápidamente. El 9 de noviembre del 88, en una habitación cerrada de un conventillo llamado Middlesbrough, se encuentra el cuerpo despedazado de la última víctima canónica de Jack the Ripper, que ya en ese entonces sí se le llamaba por la prensa Jack el Destripador, Mary Ann Kelly. Y bueno, Mary Jane Kelly, perdón. Y ahora habría
muchísimo más para hablar, pero me están requiriendo que entremos a la parte que tiene que ver con hacer más dinámico esto, con las preguntas. Por lo tanto, el amigo Ángel Beitía va a empezar. Pues ahora si hay alguna persona de aquí del público que haga alguna pregunta sobre este caso a Mario. Ya, ahora, yo tenéis una oportunidad. Entonces, Gabriel, estamos convencidos de que había más de un asesino. Bueno, en mi opinión personal, después de más de 10 años de estudiar el tema, yo he llegado a la conclusión de que sí, que en el caso de es una conclusión personal, que no es compartida por los expertos ingleses en su mayoría. Digamos, la posición que predomina es la del lobo solitario, del asesino individual. Esa es la que veremos en la mayoría de las obras sobre Jack el Destripador. También ha habido algunas otras teorías de la llamada conspiración. Yo, sin entrar en la llamada conspiración monárquico-masónica, de la cual después, si quieres, puedo brevemente comentarte de qué se trata, sí considero, en base a esos hechos objetivos de los cuales puse un ejemplo, hay otros que puse el ejemplo del crimen de Elizabeth Stride, donde hubo un testigo que vio a dos sujetos interactuando, uno ejecutando a la mujer y otro ayudándolo. Bueno, y el hecho también de que, por ejemplo, Polly Nichols, como comenté, la primera víctima, fue trasladada, es muy probable que su cuerpo haya sido transportado, y si la tienes que transportar es porque dispones de un carruaje, y si dispones de un carruaje es porque hay un cochero y hay un ejecutor principal, y si hay dos ejecutores ya tenemos una conspiración. Bueno, brevemente esos son los fundamentos por los que considero que en el caso de Jack the Ripper sí hubo una conspiración. Muy bien, ¿alguna pregunta más por ahí? ¿Algún experto? Adelante. Podría ser que ha comentado que un periódico estaba casi hundido y de repente empezó a elevarse. ¿No podría ser que para ese periódico varias personas empezaran a matar en tema de conspiración y le dieran el protagonismo correspondiente, la conspiración real masónica, que subiera para subir el periódico, porque la gente quiere subir y bajar? Hay empresas que les interesa subir. Bueno, ¿sabes qué, mi buen amigo? Te agradezco la pregunta y te diré, han habido decenas de hipótesis y teorías sobre la eventual identidad de Jack el Destripador. Hay toda una industria al respecto. Pero la de que fueran periodistas y el periódico de Star que estuvieran detrás de los crímenes no está. Por lo tanto, te sugiero de que aproveches este filón mediático y saques una publicación basándote en eso. Porque mira, se ha acusado a medio Londres. Se ha acusado desde personajes de la alta sociedad, como el doctor William Gall, que era el médico oficial de la reina Victoria, al nieto de la reina Victoria, Albert Victor, se ha acusado al pintor impresionista Walter Sickert, se ha acusado a todo lo habido y puede haber. Ahora, esto que tú sugieres no lo tengo registrado y te sugiero que hagas un libro porque, bueno, más allá de todo, se vende bien el tema de sacar libros donde se propone una nueva identidad para este asesino emblemático. Yo quiero que, Gabriel, ¿en qué se basa para las dos víctimas del doble evento fueran, ya que una tenía solamente una lesión y la otra tenía todo el ritual, entre comillas, que hacía Jack el Destripador, ¿en qué se basa para decir que fue el mismo asesino? Bien, en lo personal, y bueno, y siguiendo posiciones de otros autores, me baso en que lo más probable es que Elizabeth Stride, la primera víctima del doble acontecimiento, no sufrió las posteriores mutilaciones clásicas que causaba este asesino sobre las víctimas porque fue interrumpido, no tuvo tiempo, tuvo que escapar. Como les comenté anteriormente, está la presencia de Israel Sheward, que después periódicos de la época, precisamente el The Star y también el Evening Post, recogieron sus declaraciones. Bueno, eso hizo que el asesino, probablemente acompañado por ese asistente que tenía en la escena del crimen, tuviera que poner pies en polvorosa, porque evidentemente iban a ser denunciados, iba a aparecer la policía, iban a aparecer los miembros del comité de vigilancia que estaban patrullando esa noche. Y por lo tanto, si bien había atrás de estos crímenes, en mi modesta opinión, una ritualidad, esos crímenes donde se extraían órganos a las víctimas no eran porque sí, eso no era caprichoso, eso probablemente obedeciera a todo un plan sistemático. Bueno,
habían fracasado los ejecutores en la parte ritual, ceremonial de la extracción de vísceras y de órganos a una víctima. Por eso, en forma urgente, buscaron esa misma noche, que quizás tuviera una ritualidad especial, tendría que saber sí o sí esa noche, por algún elemento, los asesinos necesitaban una víctima a la cual causarle esas lesiones y quitar esos órganos. Por lo tanto, eso justifica esa rareza criminológica de que en un lapso tan breve de 30 minutos entre un crimen y otro, el mismo asesino o asesinos buscaran, arriesgándose mucho, se internaran en las tan custodiadas calles de Whitechapel, fueran de un extremo a otro, y en la Plaza Mitre sí encontraran a una prostituta con la cual dispusieron de un poco más de tiempo, a la cual no solo matan de la manera clásica, de izquierda a derecha, el corte es el mismo, sino que disponen de tiempo para causar unas mutilaciones y extraerle órganos. De ahí es que justificó de que se trató del mismo asesino o asesinos. De hecho, fueron vistos, ¿no? En el crimen de Elizabeth Stride sí que fueron vistos por el testigo judío ese. Sí, fueron vistos y hubo, mi amigo Ramón, una extraña tapadera que yo comento en algunos de mis libros, entre ellos en mi novela El animal más peligroso. Una extraña tapadera, ¿por qué? Porque en la primera edición del Star, que fue rápidamente retirada al público, sí se le mostraba a los lectores la versión de que el judío Israel Sheward había visto a un segundo individuo que le exhibió un cuchillo. Y ya en una segunda edición de este diario y también del Evening Post, que lo único que hizo fue copiar, digamos, el reportaje que le hizo Star a Sheward, se saca de que como el testigo no conocía el idioma inglés, se había confundido y en lugar de decir cuchillo dijo que el segundo individuo había extraído una pipa, de pipa, hermano. Hay una diferencia muy grande entre extraer una pipa para hacer fumar que extraer un cuchillo mostrando para amedrentar y asustar a un testigo. Pero sin embargo hubo ese cambio insólito en el periodismo que fue avalado después incluso por el inspector Aberdeen, que era como hemos comentado también, el principal policía que llevó a cabo las investigaciones designado por Scotland Yard. Bueno, presenta un informe días después ante el Ministerio del Interior donde avala la teoría de que lo que había dicho el testigo era de que lo que se había quitado era lo que había extraído de sus ropas el segundo individuo no era un cuchillo sino que era una pipa. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Pues ya lo tenemos. Bueno, mi querido Ángel, agradecido soy yo y no lo digo por decir, llevaré mi corazón del mismo modo que he guardado la exposición de Manises del año pasado, a estos amables oyentes y bueno, y esta gratísima invitación que me han hecho. Lo guardaré en mi corazón, los quiero mucho y bueno, y seguiremos acá con ustedes a sus órdenes para cuando quieran seguir hablando de este tema. Vale.